Muy bien, pues esto es en cuanto al aspecto de la atenuación, pero os decía que nuestro principal enemigo ya no va a ser tanto la atenuación como la dispersión. ¿Qué significa esto de la dispersión? Hablando de fibra óptica, en cada entorno significa cosas distintas. En fibra óptica denominamos dispersión al efecto de ensanchamiento de los pulsos luminosos cuando se transmiten por la fibra óptica. Al ensanchamiento. ¿Vale? Inevitablemente, si yo genero una señal gigabit Ethernet, esto van a ser los unos y los ceros, ¿vale? Esos pulsos luminosos que yo estoy enviando a la frecuencia del gigabit Ethernet, que sería 10 a la 9 pulsos por segundo, ¿vale? Pues van a llegar ensanchados. Y ese ensanchamiento es directamente proporcional a la longitud del enlace de fibra. Si duplico ese enlace, el ensanchamiento se duplica. Como se duplica, y estamos hablando de pulsos ya muy cortos, porque estamos hablando de 10 a la menos 9 segundos cada pulso, pues me puede ocurrir que llegue un momento en que los pulsos se superpongan. O sea, los unos y los ceros se van a mezclar. Los bits van a llegar mezclados. Y llega un punto en que no voy a ser capaz de interpretarlos correctamente. Evidentemente, cuando llegue ese punto tendré que decir el alcance de este medio de transmisión va a ser de tanto, porque si lo superas ya no funciona. ¿Vale? Eso es consecuencia de la dispersión. ¿Vale? Y la dispersión la tenemos que explicar por separado para la fibra multimodo y para la fibra monomodo. El problema esencial es este que he dicho, ¿vale? Es el mismo en ambas. Pero las razones de que se produzca y las soluciones al problema van a ser diferentes en multimodo y en monomodo. Bueno, fijaros también en que además de ser proporcional la dispersión a la longitud del enlace, es proporcional a la velocidad de transmisión de los datos. Porque si esto en vez de ser 10 gigabit Ethernet es 100 gigabit Ethernet, pues evidentemente esos pulsos van a ir 100 veces más apretados. Y ese problema va a ser, perdón, 100 no 10 veces, ¿vale? Ese problema va a ser 10 veces más importante que antes. O sea que voy a tener a efectos relativos el mismo problema con 1 kilómetro a 100 gigabit Ethernet que con 10 kilómetros a 10 gigabit Ethernet. Hay una relación directa entre el alcance, o mejor dicho inversa, entre el alcance y la velocidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver ahora a qué se debe este efecto de la dispersión. En el caso de la fibra multimodo, lo vemos en la siguiente diapositiva, y es muy fácil de entender, bueno, en la monomodo también, es lo que se denomina la dispersión modal, porque es consecuencia de los modos de transmisión. Los modos son los haces luminosos. Se le llama multimodo porque tiene muchos modos, muchos haces luminosos que se transmiten por la fibra. ¿Vale? Mientras que la monomodo solo tiene un haz, un modo. Pues la dispersión de los modos, que ahora veremos lo que es la que nos va a preocupar en la fibra multimodo. En la monomodo van a ser otras que se denominan la dispersión cromática y la dispersión del modo de polarización. Vamos a empezar por la primera, la dispersión modal. Bueno, si os acordáis, cuando vimos cómo funcionaba la transmisión de la luz en la fibra multimodo, dijimos que iba rebotando por las paredes. Pero no todos los haces rebotan igual. Hay algunos que rebotan más, como este primero, es el que más rebota, ¿vale? Digo el que más porque el anterior se ha perdido, este ya no existe. Este es el que más rebota, este rebota un poco menos, este menos, y este no rebota nada. ¿Vale? Se puede incluso calcular, es un poquito de trigonometría, no es muy complicado, cuál es la diferencia entre el trayecto que hace este haz y la que hace este haz. Y esa diferencia puede llegar a ser importante. Entonces, eso significa que cada pulso se reparte, ¿vale? La energía del pulso, del bit A1, se envía repartida entre los diferentes haces y llega ensanchada. Cuando ese ensanche supera la anchura de cada bit, tenemos un problema.
o empezamos a tener un problema. ¿Vale? Y de nuevo, esto es proporcional a la longitud del enlace y a la velocidad de transmisión. ¿Vale? Como digo aquí, se produce la misma dispersión si transmito a 2 kilómetros a 100 megabits que si transmito a 200 metros a 1 gigabit. Realmente lo importante es el producto de las dos cosas, la velocidad por la distancia. ¿Vale? Y esto es una cosa que ocurre siempre en fibra óptica. Los fabricantes de equipos a veces organizan cosas tipo olimpiadas, de decir, a ver quién consigue la mayor velocidad de transmisión en fibra óptica. Y sacan récords. ¿Vale? La forma de medir quién ha conseguido el mayor récord no es el que ha conseguido una mayor velocidad de transmisión o un mayor alcance, sino el que ha conseguido un mayor valor del producto de ambas cosas. Porque ahí es donde está condensada la dificultad técnica de la transmisión por fibra óptica. Dicho de otro modo, no tiene ningún mérito transmitir 100 gigabits a 5 metros. ¿Vale? Tiene realmente más mérito transmitir a 1 gigabit a 5.000 kilómetros. ¿Vale? Bueno, como decía, haciendo un poquito de trigonometría, uno puede calcular esa diferencia entre el haz que viaja dando tumbos, por decirlo así, y el que viaja a tiro fijo. Y se lleva la sorpresa de que la diferencia es más grande de lo que pensaría. Entonces, hoy en día, la fibra multimodo nunca funciona de esta manera. O dicho de otro modo, lo que os he dicho hasta ahora de la fibra multimodo es todo mentira. ¿Por qué? Porque eso era verdad hasta el año 1989. ¿Vale? Las primeras fibras multimodo que se hicieron funcionaban de acuerdo a lo que yo os he contado. O sea, el núcleo tenía un índice de refracción mayor que la cubierta y se producía esto del ángulo crítico, bla, bla, bla. Todo eso era verdad, hasta el año 89. Porque a partir de, en torno al año 89, empezaron a aparecer unas fibras más modernas que tenían mucha menos dispersión. ¿Cómo? Pues haciendo que la variación entre el núcleo y la cubierta no sea una variación brusca. Es decir, la variación en el índice de refracción no se produce de forma exacta a 50 micras del centro, sino que se produce, como veis aquí en esta gráfica, de una forma gradual. ¿Vale? Claro, esto es más fácil de decir que de hacer. Los procesos de fabricación de las fibras ópticas tienen que tener mucho control para poder hacer esto de esa manera y que la curva de variación del índice de refracción sea exactamente como queremos que sea. No puede ser de cualquier manera. ¿Vale? ¿Y con eso qué se consigue? Pues esto va a ser un poco difícil de entender, pero bueno, tendréis que hacer un esfuerzo. Con eso se consigue que la luz, en vez de rebotar, vaya haciendo trayectos más o menos curvos. O sea, unos haces van en línea recta, ¿sí? Y otros van dando un poco un rodeo en forma curva. Ahora, esos que van haciendo un rodeo y que no van exactamente por el núcleo, que van más cerca de la cubierta, ya no hay una frontera nítida entre núcleo y cubierta, están yendo por vidrio que tiene menor índice de refracción. Es decir, están yendo más rápido. Acordaos que el índice de refracción era inversamente proporcional a la velocidad de la luz. Entonces, como los que van dando un rodeo van más rápido, al final va y resulta que llegan casi a la vez. Mira por dónde. Claro, casi a la vez se puede conseguir que sea a la vez, si eres tan chulo para hacer el perfil de índice de refracción perfecto. ¿Vale? Es decir, existe un perfil de índice de refracción tal que llegan a la vez, pero todavía nadie ha conseguido ser tan perfecto. Han conseguido acercarse mucho a esa perfección. Y como todas las cosas, cuanto más dinero pones encima de la mesa, el fabricante más se acerca a la perfección, porque más ajusta los procesos de fabricación para conseguir exactamente el perfil de índice de refracción que hace falta para conseguir esa perfección. ¿Vale? La fibra que tenéis aquí arriba, veis que pone 200 micras de diámetro del núcleo. ¿Vale? Yo de la fibra multimodo de 200 micras de diámetro ni os he hablado, porque ya digo, eso ya es historia. Las fibras actuales de 50 o de 62,5, todas tienen un perfil de índice de refracción como el de esta figura de abajo. Aquí en el ejemplo han puesto de 50 a 100, ¿veis? Un rango. ¿Vale?
Pero bueno, las que se usan habitualmente, por lo menos desde que yo tengo contacto con estas cosas, son de 50 o de 62,5 siempre. Y esas siempre son de índice de refracción, perdón, de índice gradual, índice de refracción gradual, que quiere decir que no hay una barrera nítida, ¿vale? Bueno, para más abundamiento, en esta figura, que está sacada de un folleto de un fabricante, tenéis representadas las fibras actuales hoy en día. Esta ya está un poco anticuada, pero todavía existe. Pues el latiguillo ese naranja que os he pasado era 62,5, ¿vale? Esta es la multimodo de 62,5, esta es la multimodo de 50 y la que tenéis abajo es la monomodo tradicional de 9 micras, la de toda la vida, por decirlo así, ¿vale? Entonces, aquí tenéis representado la variación del índice de refracción de las tres. Como es evidente, en las dos de arriba es una variación gradual. Ahora, que nadie se engañe, la monomodo sigue siendo de tipo escalón, ¿vale? La monomodo siempre es de escalón, ¿de acuerdo? La que no es de escalón es la multimodo, para evitar ese problema de la dispersión modal, o minimizar ese problema de la dispersión modal. La monomodo, como no tiene rebotes en las paredes, no tiene dispersión modal y no necesita tener esa variación gradual, ¿de acuerdo? Más bien, necesita no tener, tiene que tener una separación nítida entre la cubierta y el núcleo para producir ese efecto de guía de ondas, que es lo que le permite funcionar. Bueno, también tenéis en esta figura, aunque esto ya no es de lo de la dispersión modal, pero bueno, como aparece, lo comentamos, la atenuación típica de una fibra actual multimodo, monomodo, ¿vale? Y si os fijáis en la monomodo en general, la curva es siempre más baja que en las dos de arriba. Cogiendo, por ejemplo, el principio de la gráfica, pues aquí estamos en 2,2 y aquí estamos en 3,2, ¿vale? Y en todo el resto va siempre más abajo. No se nota ya pico de agua en la monomodo. En la multimodo sí, porque como ya de entrada se supone que nadie la va a utilizar en esas longitudes de onda ni para grandes distancias, pues la multimodo no vale la pena gastar el dinero en quitarle la humedad, ¿vale? Vale, pues como os decía, los fabricantes pueden intentar acercarse a ese perfil ideal del índice de refracción para conseguir que el efecto de la dispersión modal sea nulo. Y en ese intento por acercarse, pues pueden ir haciendo fibras de calidades superiores. Ahora, necesitamos tener alguna forma de comparar esas calidades para elegir la fibra de más calidad, supongamos que nos las vendan todas al mismo precio, o la más barata si todas tienen la misma calidad. Y ese parámetro de comparación de la calidad de las fibras, en lo que se refiere a la dispersión modal, es lo que se denomina el ancho de banda modal. Y eso se mide en megahercios por kilómetro, por multiplicado, no dividido. Si, por ejemplo, nos dice un fabricante que su fibra tiene un ancho de banda modal de 500 megahercios kilómetro, lo que nos está diciendo es que va a poderse transmitir datos por esa fibra a 250 megabits por segundo hasta una distancia de 2 kilómetros, o a 500 megabits por segundo hasta 1 kilómetro, o a 1 gigabit hasta 500 metros, o cualquier otra combinación que se os ocurra, siempre que el producto de ambos dé 500, ¿vale? Aquí yo estoy haciendo una simplificación que no es correcta, y es que estoy equiparando megahercios con megabits. Cuando veamos la parte de codificación al final de este tema, veremos cómo realmente se transmiten los datos y veremos que los megahercios siempre son algo superiores a los megabits. Por ejemplo, en el caso de Gigabit Ethernet son un 25% más. O sea, Gigabit Ethernet no transmite a 1 gigahercio, transmite a 1,25 gigahercios. Entonces, si yo tuviera que hacer los cálculos de alcance en base al ancho de banda modal que me ha especificado un fabricante, y lo quiero hacer bien, lo correcto sería utilizar 1,25 gigahercios, ¿vale? Pero ya digo, si queremos por simplificarnos, porque además ese factor 25% no es el mismo a 10 gigabits por segundo, es otro distinto, más pequeño. Entonces, cuando veamos la parte de codificación entenderemos ese asunto, pero si queréis, al nivel que estamos ahora, y para movernos en orden de magnitud, pues vamos a igualar una cosa con la otra, ¿vale? Bueno, pues
Como los fabricantes van sacando fibras de calidad superior, es decir, de mayor ancho de banda modal, como siempre, los entes estandarizadores de estas cosas, que son los que estandarizan todo lo que tiene que ver con cableado estructurado, han especificado unos determinados niveles de calidad y les han dado unos nombres para que la gente pueda cómodamente asimilar cosas de diferentes fabricantes. Esto es algo parecido a lo de las categorías en el cable de cobre. Solo que aquí no se llaman categorías. La verdad es que no se llaman de ninguna forma. Se llaman OM, de Optical Multimodo, 1 hasta 5. ¿Vale? Esto, como ocurre exactamente igual que ocurre con las categorías, las variaciones de OM han ido aumentando conforme pasa el tiempo. Y de hecho esta OM5 es una cosa nueva del año pasado. Cuando yo di este curso el año pasado aún no existía y aún no existe oficialmente, es decir, es un borrador, ¿vale? Pero ya os la he puesto aquí. Y como veis, pues hay una fibra que es anterior a esta denominación o esta nomenclatura de OMs, que es la fibra que se utilizó en los orígenes de la FDDI, fue la primera red local que utilizaba fibra óptica, y FDDI se tuvo que molestar en estandarizar su propia fibra óptica, y a esa fibra, que fue la primera y la peor, digamos, pues se le denomina fibra tipo FDDI. ¿Vale? No existe un OM0, podríamos decir, pero no lo hay. Ahí os he puesto también un poco para que os deis una idea de cómo evolucionan con el tiempo los años de estandarización de cada una de esas, entre comillas, categorías de la fibra. Y también podéis ver cómo la fibra de 62,5 era la antigua y a partir de un determinado momento se da el cambiazo a la fibra de 50 micras y es la que se utiliza actualmente. Entonces, en una instalación como la nuestra, que hereda cosas desde algunas fibras desde principios de los años 90, pues tenemos una parte de la base instalada que es OM1 y hoy en día procuramos que todo sea OM2 u OM3. OM4, pues normalmente no, porque es muy cara, ¿vale? Y OM5, pues como os podéis imaginar, pues no, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Pues evidentemente que el ancho de banda modal va aumentando, es decir, que el fabricante va consiguiendo un perfil más perfecto del índice de refracción para compensar el efecto de la dispersión modal. Y es un poco lioso esto, porque el ancho de banda modal se mide de dos maneras, una para los emisores LED multimodo normales, no láser, y otra para los emisores láser. Se mide para diferentes longitudes de onda. Como podéis apreciar en la tabla, precisamente la OM5, la última incorporación a la lista, es una fibra que coincide en todos los parámetros con la fibra OM4, y la diferencia es que añade un requisito de ancho de banda modal para una longitud de onda nueva que antes no estaba, que era 953 nanómetros. ¿Vale? Estos 953 nanómetros son esa pequeña banda que apareció en la diapositiva de antes, la que cayó la última de todas. Estaba justo al lado de la primera ventana. Porque el OM5 ha aparecido precisamente cuando ha surgido el interés por utilizar la primera ventana para hacer multiplexación por división en longitudes de onda, para utilizar diferentes canales en la zona de la primera ventana. Cuando eso se ha querido hacer, se ha visto que era interesante tener unas garantías de rendimiento de esa fibra en una zona de ancho de banda espectral más amplia que lo que era la primera ventana tradicional. Y ese ensanchamiento, entre comillas, de esa primera ventana es lo que incorpora la OM5. Pero salvo ese detalle, es como la OM4. La OM4 evidentemente es una mejora frente a la OM3 que permite un mayor alcance en altas velocidades. Estas cosas de la dispersión modal solo nos van a preocupar cuando hablamos de gigabit Ethernet en adelante, ¿vale? A 100 megabits el problema es la atenuación, o sea, la dispersión modal nunca es un problema porque antes de que eso cause problemas la señal ya es demasiado débil, ¿vale? A gigabit Ethernet las cosas cambian porque como somos mucho más sensibles al solapamiento de los pulsos, somos 10 veces más sensibles, antes de que la señal se atenúe ya estamos teniendo problemas por ese solapamiento, ¿vale? Y por supuesto a 10 gigabit Ethernet más todavía. Entonces, conforme va aumentando la velocidad que queremos utilizar, va aumentando el nivel de exigencia en cuanto a la fibra multimodo. Tener en cuenta también
es importante que estamos hablando de fibra multimodo. Si yo decido en mi red local utilizar fibra monomodo, como de hecho nosotros estamos haciendo hoy en muchos casos, pues ya no me preocupa tanto la calidad de la multimodo. Por eso nosotros estamos renunciando a usar la OM4, porque no nos sale a cuenta el mayor coste. Hay una diferencia significativa en el coste de la 3 a la 4. ¿Vale? De la 2 a la 3 no tanto. Y además, pues de la 2 a la 3 pues hay un salto importante también en calidad. También hay, como veis, una mejora, pero pequeña ya, en la atenuación. Hay una mejora de la 2 a la 3. ¿Vale? Luego ya la atenuación ya se queda en la misma para todas las calidades de fibra. Como esto tiene una repercusión directa en los alcances, pues en esta otra tabla tenéis reflejados los alcances de los diferentes tipos de fibra de la tabla anterior. Esto sería en gigabit Ethernet, esto es 10 gigabit Ethernet, esto es 40 gigabit Ethernet. Fijaros que pone SR4, esto quiere decir que en realidad son 40 con truco, porque son 4 transmisiones de 10 gigabits en paralelo, o 100 gigabit Ethernet con 10 transmisiones en paralelo, o sea que estas al final en realidad son lo mismo que esta, ¿vale? Son 10 gigabits por canal, por decirlo así, y aquí pues es más de lo mismo. Estos son 100 gigabit Ethernet con 4 transmisiones de 25 gigabits en paralelo, o 400 gigabits con 16 transmisiones de 25 gigabits, que son lo mismo, y la más alta, por decirlo así, sería esta de 50, o 200 con 4 de 50. Todas estas combinaciones se manejan actualmente. Algunas de estas no son todavía estándares, no se sabe si lo serán, pero los fabricantes ya han dado especificaciones de cuáles serían los alcances de sus fibras en estos casos. Bueno, para no complicarnos mucho la vida, si queréis la parte esta la podemos ignorar, vamos a quedarnos con estas dos primeras columnas. Evidentemente el alcance aumenta conforme aumenta la calidad de la fibra y aumenta en más medida, o sea, llegamos más lejos a gigabit que a 10 gigabit. Como decía antes, aquí lo importante en realidad es el producto de ambas cosas. La siguiente diapositiva tenéis mostrado de manera gráfica esas dos primeras columnas de esta tabla, donde resulta evidente la relación directa que hay entre el ancho de banda modal y el alcance en el caso de la 10 gigabit Ethernet, y resulta evidente que no hay una relación directa, no hay una relación lineal entre la gigabit Ethernet y el ancho de banda modal. ¿Por qué? Porque en gigabit Ethernet estamos ya teniendo un efecto por la atenuación de la señal. Cuando estamos hablando de distancias de 500 metros en adelante, empieza a pesar la atenuación, ¿vale? Y por eso aquí ya el efecto no es lineal. En 10 gigabit Ethernet, como nunca vamos más allá de 500 metros, toda la limitación proviene del ancho de banda modal, ¿vale? Esto es un poco lo que os decía antes, de que cada vez toma más relevancia como factor limitante de la fibra la dispersión frente a la atenuación. Y por eso estas gráficas lo muestran. Aquí os he puesto algunos puntos intermedios de fibras que tienen fabricantes con especificaciones intermedias entre OMs. Entonces, este fabricante, por ejemplo, pues tiene una fibra que es podríamos decir una OM2 mejorada. No llega a ser una OM3, pero es mejor que una OM2 justita. Lo mismo que pasaba con las categorías de los cables de cobre, que había cables categoría 5 que superaban los requerimientos de los estándares, ¿vale? Bueno, y aquí os he mostrado la gráfica que nos dice el alcance que tendría una fibra de este ancho de banda si hago el cálculo con el ancho de banda modal, con la fórmula, utilizando la frecuencia que verdaderamente utiliza gigabit Ethernet, que es 1,5 GHz. Perdón, 1,25. En el caso de 10 gigabit Ethernet, si hago lo mismo, este sería el alcance teórico para una frecuencia de 10,3 GHz, que es la que utiliza 10 gigabit Ethernet. Ya digo, esto lo veremos luego cuando veamos la codificación de dónde salen estos valores, pero es simplemente para que os hagáis una idea de que más o menos la predicción teórica se corresponde con el alcance real. De hecho, el alcance real incluso es mejor que lo que sería el valor obtenido por la fórmula.
Bueno, pues resumiendo, en principio el multimodo conviene ir a una fibra de una calidad por lo menos suficiente para el alcance que pretendes obtener, ¿vale? Los fabricantes, cuando te dicen las especificaciones de su fibra, te dan ese dato, te dicen el ancho de banda modal de su fibra, pero el ancho de banda modal no es una cosa fácil de medir. Nosotros no tenemos equipos para medir el ancho de banda modal. De manera que si tenemos una fibra y no está documentado de qué fabricante es, qué modelo exacto es, pues no tenemos manera de saber el ancho de banda modal y por tanto no podemos saber a priori cuál es el alcance garantizado que tendríamos en Gigabit Ethernet. Y eso nos ocurre, pues por ejemplo, en edificios de los más antiguos, en el campus de Taronchers, etcétera. Y cuando eso se da, pues tenemos que ir a base de prueba y error. Tenemos que ir a enchufar los equipos, poner los transceptores multimodo, ver si llega, y si no llega, pues tenemos que utilizar transceptores de monomodo y fibra monomodo, si tenemos, que no siempre tenemos, ¿vale? Ahora, cuando el enlace se establece, pues aparece el mismo problema que comentábamos en su momento para los cables de cobre. Puede suceder que tengas un enlace que se establece por los pelos, que tú veas que el ping funciona, pero cuando hagas una transferencia masiva de datos estés teniendo errores. Y si no te fijas en los contadores de errores, de los errores de CRC, ni te vas a enterar, ¿vale? Entonces es importante hacer ese seguimiento, sobre todo cuando se hace una instalación nueva. Incluso a veces te puede ocurrir, y a nosotros nos ha ocurrido de vez en cuando, que un sitio donde pusiste un enlace y funcionaba bien, cambias el equipo porque el que había se ha estropeado y el equipo nuevo ya no va, porque estabas tan al límite de las especificaciones que el equipo nuevo, a lo mejor el láser emite con un pelín menos de potencia, ¿vale? O genera menos señal y entonces ya no llega, ¿vale? O sea, esas son las cosas que suelen ocurrir cuando te mueves al límite de las prestaciones. Y bueno, pues lo único es, normalmente cuando instalamos un edificio, si vemos que los enlaces funcionan hasta 80 metros y a partir de más de 80 no funcionan, pues usamos multimodo hasta 60 metros y a partir de 60 usamos monomodo. Digamos, dejamos un margen, o 40 metros. Dejamos un margen de una vez y media o el doble para asegurarnos que no va a haber problemas normalmente, ¿vale? Sí. Igual que había para el caso de cables de cobre, fluques, también existen aparatos para los cables de fibra óptica. Sí, ¿no? sí, el mismo aparato que os enseñé, Con otros cabezales. con el cabezal adecuado, que en ese en concreto es sin ningún cabezal, porque el aparato ya tiene el conector para fibra óptica. En el caso de fibra óptica lo hace sin ningún cabezal, ¿vale? Lo que pasa es que las pruebas que hace son mucho más sencillas que en el caso del cable de cobre. Básicamente prueba la atenuación, nada más. ¿Y se necesita también diferentes cabezales o diferentes aparatos para Multimodo cables? y monomodo. Para multimodo y monomodo, pero aparte, para 10 gigabit Ethernet o para No, gigabit Ethernet, no. ¿valdría el mismo? Vale el mismo, porque él hace la prueba de las prestaciones del cable. Él realmente no transmite a un... Bueno, eso en cobre era lo mismo. El cobre él hacía la prueba de categoría 5 o categoría 6. Él no hace la prueba de gigabit o 10 gigabit. Eres tú el que sabe que en categoría 6, en 10 gigabit, llegas a 30 o a 50 metros, ¿vale? Entonces, él hace la prueba de la atenuación en la fibra óptica. Y entonces tú le dices si es multimodo o monomodo. Y tiene un emisor de luz, que en este caso funciona en primera y en segunda ventana. Nosotros no tenemos el emisor de luz para tercera ventana y puedes hacer las medidas de atenuación en primera y en segunda ventana.